Buenas noches, estimados amigos, señores. En esta oportunidad he sentido la necesidad de hacer esta publicación para demostrar, desde mi punto de vista, de que no hay incompatibilidad entre la ciencia y la religión, ¿no? Para mí. Puedo estar equivocado o no, pero aquí quiero justamente tratar al respecto. Miren, voy a hablar, siempre he estado buscando los sismos en la Biblia, he estado buscando los números en la Biblia, que es lo que yo acostumbro a hablar en números, y me encontré con algo muy simpático, muy bonito, que quiero compartir con ustedes. Es sobre la profecía de Daniel. Esto lo comencé a escribir en mayo del 2005, cuando falleció mi señora madre. Y miren, recién al cabo de 5 años estoy terminándolo. No quiere decir que he estado todos los días, ¿no? De repente estuve 1 hora en un año, pero son los 5 años que he estado investigando. Aquí les transmito, miren, en la Biblia latinoamericana, yo soy católico, apostólico romano, en el capítulo 9 de Daniel tenemos lo siguiente, ¿no? Busqué un resumen previamente. El año 598 antes de Cristo, Ciro el Grande de Persia, ¿no?, recibe el reino de Babilonia y emite un decreto que permite a los judíos a regresar a sus tierras y reconstruir el templo de Jerusalén. Daniel escribió lo siguiente, miren, estamos hablando de 500 años antes de Jesucristo y él va a hacer una profecía que se va a cumplir muchos años después y con una exactitud matemática que es la que voy a demostrar. Entonces Daniel escribió lo siguiente: desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta la llegada del Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Tenía mucho interés de saber quién era ese Mesías príncipe y con qué fecha coincide y quién es el que se menciona acá. Entonces también recopilé datos de Artajerjes, rey persa, que subió al trono el año 464. En Nehemías capítulo 2, versículo 1 al 8, encontré algunas cosas que la voy a abreviar. Dice, por ejemplo, en el versículo 1, que en el mes de Nisan, el año 20 del reinado del rey Artajerjes, o sea que miren, 464 al año 20, ya estamos en el 444. Siendo yo encargado del vino, continúa diciendo, y en el 5 dice, y respondí al rey, si le place al rey y está satisfecho de tu siervo, envíame a Judá, a la ciudad de las tumbas de mi padre, para que yo lo reconstruya. Pues bien, el año 444 antes de Cristo sale el decreto de Artajerjes para la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Y ahí se hace el decreto. No se fija una fecha exacta, por ello se toma el principio del mes, es decir, el día 1, que según el calendario de Julián, esta debe corresponder al 5 de marzo del año 444 a.C., que es cuando se promulga el decreto para restaurar y reconstruir Jerusalén. En el siglo 7 a.C., los romanos dividían el año en 10 meses y comenzaba el 1 de marzo. Y después adelantaron el año para el 1 de enero. En la Biblia latinoamericana, en el Antiguo Testamento, encuentro en Zacarías, que es un profeta, año 520 a.C., libro de Zacarías, libro del Antiguo Testamento, pertenece a los libros de profetas menores. En la segunda parte del libro de Zacarías tenemos lo siguiente. Los capítulos 9 al 14 son obra de otro profeta que vivió 2 siglos después, muy posiblemente cuando el célebre conquistador Alejandro llegó a los países de Oriente. Segunda parte del libro, Zacarías capítulo 9, versículo 9, dice, viene tu rey montado en un burro. 9, versículo 9, salta llena de gozo, oh hija de Sión, lanza gritos de alegría, hija de Jerusalén, pues tu rey viene hacia ti. Él es santo y victorioso, humilde y va montado sobre un burro, sobre el hijo pequeño una burra. Tenía mucho interés de saber qué está pasando acá con la fecha, quién es ese señor que va a llegar.
y entonces he seguido, no ha sido fácil, debo confesarles, no que le haya dedicado todo el tiempo, pero no ha sido fácil llegar a estas conclusiones que yo estoy convencido y que hacen que no tenga dudas sobre mi religión. Miren, la profecía, voy a hablarles sobre la profecía de 70 semanas de años de Daniel. He hecho el cálculo como lo demostraré y salen 173.880 días hasta la llegada de un príncipe ungido. Os repito una vez más, tenía interés de saber quién era ese príncipe ungido. Bueno, en la nueva Biblia de Jerusalén, que es ya una Biblia un poquito más avanzada, ya que he estudiado la latinoamericana y después ya he ido un poco más a la fuente, a la Biblia de Jerusalén, en esta del año 1998, en el capítulo 9 de Daniel, ¿no? En el capítulo 9 de Daniel, referente a la profecía de las 70 semanas, tenemos que el ángel Gabriel explica la profecía, profetiza. Y dice lo siguiente, leeré rápidamente y le mencionaré cuáles de estos son los más importantes. En el versículo 20, aún estaba yo hablando, dice Daniel, rezando y confesando mis pecados y los de mi pueblo Israel y presentando mi súplica a Yahvé, mi Dios, por su monte santo. 21. Aún estaba rezando mi oración cuando Gabriel, el personaje que yo había visto antes de la visión, se me acercó volando a la hora de la ofrenda de la tarde. Versículo 22. Y al llegar me dijo, Daniel, he venido ahora para infundirte comprensión. Versículo 23. Desde el comienzo de tu oración se ha pronunciado una palabra y yo he venido a comunicártela, porque eres un hombre apreciado, entiende la palabra y comprende la visión. Esto es muy importante, el versículo 24 que me ha servido para determinar el cálculo. 70 semanas han sido fijadas a tu pueblo y a tu ciudad santa para poner fin al delito, sellar los pecados y expiar la culpa, para establecer la justicia eterna, sellar visión y profecía y consagrar el santo de los santos. Nuevamente, ¿quién es ese el ungido? ¿Quién es el santo de los santos? Muy bien, veamos acá, siguiendo. Entonces el versículo 24 y este 25 son muy importantes. Entérate y comprende, le dice. Desde que se dio la orden de reconstruir Jerusalén hasta la llegada de un príncipe ungido, pasarán 7 semanas y 62 semanas y serán reconstruidos calles y fosos, aunque en tiempos difíciles. Entonces aquí ya le está hablando de que hay que esperar pues esa orden, ¿no? Esa orden de reconstruir que acabo de mencionarles, que el año 444 hace el decreto pues a Artajerjes, y entonces ese va a ser para mí el año, como expliqué ahí, el 5 de marzo del 444, la llegada. Quiero ver hasta dónde llego con las 69 semanas, porque habla de 7 semanas y 72 semanas, lo cual me hacen 69 semanas. Y serán reconstruidos calles. ¿Y quién es ese príncipe ungido? Luego dice, en el versículo 26, pasadas las 72 semanas matarán al ungido sin culpa. Y luego un príncipe que vendrá con su ejército destruirá la ciudad y el santuario. Su fin será cataclismo y hasta el final de la guerra durarán los desastres anunciados. El versículo 27, sellará una firme alianza con muchos durante una semana y en media semana suprimirá el sacrificio y la ofrenda y pondrá sobre el ala del templo el ídolo abominable hasta que la ruina decretada recaiga sobre el destructor. Siguiendo con las investigaciones, he podido ver en la Biblia latinoamericana del año 2005, en el capítulo 9 de Daniel, referente a la profecía de las 70 semanas de años, que tenemos lo siguiente, y miren, lo mismo, 24 y 25. Otra vez lo repito, para tu pueblo y tu ciudad santa se han fijado 70 semanas para que acabe la injusticia, para que se termine el pecado, para expiar la ofensa, para que venga la justicia eterna, para que se cumpla la visión y la profecía, para ungir al santo de los santos. Lo he remarcado aquí con un color por el interés que me daba de saber
¿Quién es el santo de los santos? El versículo 25 dice, entiende bien esto, desde que se haya dado la orden de reconstruir Jerusalén, ya fijé esa fecha, 5 de marzo del 444, hasta un jefe consagrado, o sea, para mí es este mismo santo de los santos, el príncipe ungido, el jefe consagrado, que tengo mucho interés de saber. Son 7 semanas, luego pasarán 72 semanas para reconstruir plazas y muros. Luego llegará el fin de los tiempos. Investigando, he visto que la semana de 7 años es Shawin, forma plural de la palabra Shabúa. Las 70 semanas, estas 70 semanas se dividen en 3 partes. 7 semanas, 62 semanas, lo cual hacen las 69 que va a entrar el ungido y una semana más para que se selle todo lo que está acá. Es el príncipe que va a destruir luego. En las 7 semanas se edificó y restauró Jerusalén bajo Esdras y Nehemías. En las 62 semanas comenzaron con la edificación de las murallas de Jerusalén y luego sigue hasta la crucifixión. Más interés tenía entonces. Veamos. Miren, las 70 semanas se las he graficado acá. Las que me interesan en un comienzo y me interesó son las 69 semanas porque va a entrar aquí el ungido, el príncipe, el santo de santos. Y estas 7 primeras semanas ya expliqué qué es lo que va a suceder y en las 62 semanas la reconstrucción que acabo de mencionar. Y después la última semana más. Estas son las 70 semanas. Tenemos entonces, miren, tenemos que existe el año lunar y el año solar. El año lunar y el año solar. El año lunar es de 360 días. Entonces, 69 semanas, que es la que estoy calculando, de 7 años cada semana, me lleva a obtener 483 años lunares. Estos 483 años lunares, multiplicado por 300 días que tiene el año lunar, me da 173.880 días. Hago esto para poder comparar, siempre mencionando a mi viejita, no mezcle papas con camotes. Por eso es que estoy trabajando para ir a estas unidades de días. Entonces, el año solar era de 365, esa es la diferencia, el lunar 360, el solar 365, pero estos 365 en realidad es 365.242197879, o 365 días, hecho mi cálculo, más 5 horas, 48 minutos y 45.975 segundos. Para computar el plazo que a mí me interesa, para desde el año 444 a.C. hasta el año 0, miren, he tenido que echar mano de lo que hice durante mi vida profesional como jefe de procesos de selección en Provías Nacional, Ministerio de Transporte y Comunicaciones. He calculado siempre plazos para los procesos cuando aplicaba la ley de contrataciones del Estado y su reglamento. Y tenía en consideración lo normado que decía, para este cálculo tenía que usar el plazo, excluye el día inicial e incluye el día de vencimiento, que es lo que yo estoy marcando acá. ¿No? Es la diferencia sobre esto. Miren, la profecía entonces de 70 semanas de años de Daniel, la profecía de 70 semanas de años de Daniel se descompone así. 7 semanas más 62 semanas más una semana están las 70 semanas. Yo voy a trabajar estas 69. En aquella época se consideraba un día era un año, por lo tanto una semana eran 7 años. Dios dijo a Daniel, desde la orden de reconstruir Jerusalén, o sea,
5 de marzo del 444, hasta un jefe consagrado son 7 semanas y luego pasarán 62 semanas para reconstruir plazas y muros. O sea, para que entre este jefe consagrado, príncipe, santo de los santos, príncipe ungido, el ungido, mire, van a pasar 69 semanas. De ahí mi interés de calcular qué es lo que está pasando. Ya tengo mi fecha, que me ha costado determinar la fecha de inicio a través de mucho tiempo de búsqueda. Entonces estas 7 más 62, 69 semanas, el último día de las 69 semanas hará su ingreso triunfal, dice el Mesías. Más aún, pues, mi interés por saber quién es el príncipe ungido, quién es el jefe consagrado, quién es el santo de santos, quién es el Mesías, entre glorias y vítores, sentado en un burro. Entonces, considerando el año lunar de 360 días, tenemos que estas 69 semanas multiplicado por 7 años me da 483 años lunares. Sigamos bien, a ver. Esas 69 semanas por 7 años y por 360 días, que son los días lunares, tenemos pues operando 173.880 días lunares. Si considero el año solar, que es 365.24219879, tal como les dije, día calendario, voy a ver entonces si estos 173.800 días lunares lo divido entre un año solar, voy a obtener que me sale 476.067.662981, lo cual, según la teoría de redondeo, ¿no?, son 476 años solares. Eso es, de estos 476 años solares pertenecen, lo he clasificado así, pertenecen antes de Cristo la siguiente cantidad de años. Y aquí viene lo que hablé de lo que era mi trabajo anterior. Para calcular cuántos años existe entre el año inicial 444 y el año 0, se hace de la siguiente manera. Se excluye el año inicial y se incluye el final, que es lo que he mencionado. Al excluir el año inicial, que es 444, el año que sigue en este caso es 443. Es al revés, pues, estimados amigos, porque el 400 después va a seguir 300, 200, 100 hasta llegar al año 0. Por eso que acá no es el que sigue 445, sino 443, 442, 400, 300. Muy bien, hecha esta aclaración, tenemos entonces que excluyendo el año inicial tengo 443 el año siguiente y incluyo el año final 0. Tengo 443 años de estos 476. Por lo tanto, segundo, después de Cristo tenemos la siguiente cantidad de años. 476 menos 443 que acabo de calcular son 33 años. Y aquí me iba poniendo un poco serio, porque todos comprendemos estos 33 años, ¿no? Más interés de llegar hasta el fondo, porque los números, las matemáticas son exactas. Sale aquí los años que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Entonces dije, caramba, esto está coincidiendo. Entonces, el cálculo de días de las 69 semanas. Miren, señores, aquí les voy a presentar. En el año lunar son 69 semanas por 7 años por 360 días, 173.880 días. En el año solar son los 476 años que hemos calculado por 365.2421 y nos va a dar 173.855.2866. Redondeando es 173.855. Si yo hago una resta acá, me están faltando estos 25 días para llegar a los 80. Entonces, ¿a qué digo? Para llegar a los 173.880 días lunares, necesito adicionarle 25 días solares más. Y de esa manera sí ya estaría en el mismo rango. En consecuencia, si la fecha de inicio
fue el 5 de marzo del 444 a.C., adicionándole 25 días para llegar a en esta misma línea de tiempo, tenemos la fecha de término, que es el domingo 30 de marzo del año 33. Ni hablar, ahí ya yo quedé impactado, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no necesito preguntarle algo a alguien sobre mi fe. Aquí di el remate, entonces, estimados amigos. Aquí di el remate. Aquí hice el cálculo matemático de la profecía. Me hice mi línea de tiempo. Estas 69 semanas que están observando corresponden al año lunar. 7 semanas más 62 semanas es igual a 69 semanas. Por 7 años